Bien, nuestro siguiente panel, denominado Cadena de Suministro y Cambio Climático. Actualmente quiero comentarles que las medidas y programas que promovemos deben estar alineados a una estrategia que eficiente el proceso de compra y recepción de los productos para satisfacer la demanda de los consumidores finales y además cuide del medio ambiente. En nuestro panel, Cadena de Suministro y Cambio Climático, los participantes nos compartirán su experiencia y retos en el tema. Para ello, quiero invitar a Catherine Nicole. Ella es representante en mesa directiva de ANTP. También quiero invitar aquí enfrente Carlos Orozco, líder de movilidad urbana de WRI México, al ingeniero Alex Tyson-Long, presidente de mesa directiva de ANTP, y Manuel Rodríguez Arregui, de Megaflux. Bienvenidos a todos. Para iniciar este panel, quiero pedirle a Catherine tome la palabra para que conduzca el panel. Muchas gracias, Catherine. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al panel de cadena de suministro y cambio climático. Gracias a Alex, Manuel, Carlos por estar acompañándonos aquí hoy. Para dar un poquito de introducción, quería comentar en estos 2 días de congreso que un tema que hemos escuchado en las diferentes intervenciones y que es parte medular del tema del congreso es el de la sostenibilidad y la importancia de que seamos una industria sostenible. Y hemos conocido proyectos muy interesantes que están trabajando las empresas afiliadas a ANTP y tecnologías que podemos visitar con los colegas que están exponiendo. Ya no hay discusión de que el cambio climático es una realidad y aunque a veces lo vemos un poquito lejano, pareciera que su impacto real es a más largo plazo y muy lejano de nuestro día a día. Los panelistas hoy nos van a compartir algunas ideas que creo que nos van a dar mucho para reflexionar y ojalá para que podamos actuar. Los impactos del cambio climático los podemos dividir en 3 grupos. Los riesgos que tenemos de transición, que son los cambios en políticas o en los mercados a raíz de esta transición hacia una economía baja en carbono. ¿Y cómo lo hemos impactado en nuestra industria? Pues en los impuestos a las emisiones, que cada vez vemos que hay más iniciativas en los diferentes estados de la República que nos están llevando hacia eso con el costo involucrado. Los riesgos físicos, las inundaciones, el incremento de la temperatura crónica, los aumentos en el nivel del mar, que lo comentaba ayer con Manuel y él les contará un poco más. Y con datos interesantes que los 10 fenómenos más destructivos del 2021 tuvieron un costo de 170 billones de dólares. Entonces, hay costos asociados muy importantes que nos pueden afectar. Y desde luego, como en la mayoría de las situaciones, hay oportunidades que podemos, como empresas y afiliados de ANTP, tomar ventaja, y esto es las diferentes tecnologías, los combustibles alternativos, filtros de eliminación de partículas y la electromovilidad, para mencionar algunos. Esto nos obliga a estar preparados, y aquí hay un tema que lo hemos estado viendo cada vez más, que es el tema de ESG, de ambiente, social y de gobernanza, que no es un tema nuevo, es un tema que desde el 2005 se ha estado utilizando, pero había estado más enfocado al tema de los inversionistas. Hoy vemos que no solo los inversionistas están interesados en esto, sino que nuestros clientes, nuestros colaboradores, los reguladores, los detractores. Entonces hay que ponerle mucha importancia. Quiero quizás empezar con Manuel para que nos ayude a ponerle un poquito de contexto al tema. Y Manuel, como administradores de fondos de inversión y líderes en el tema de ESG, quizás nos podrías hablar un poco de qué tan importante es que las empresas tengan este enfoque y lo empiecen a involucrar a su día a día. Miren, les platico un poco cómo nos metimos nosotros al tema de ESG. Todo empezó con una promesa que me hice a mí mismo cuando me gradué de la universidad. Y la promesa era muy sencilla. La promesa era investigar y considerar las implicaciones sociales y ambientales de cualquier trabajo que tuviera.
Y eso se ha tratado de llevarlo a la práctica. Fuimos los primeros signatarios de Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas. Cuando en mi trabajo anterior propuse que fuéramos los primeros, me contestaron que cuántos botes de basura íbamos a tener que poner en las oficinas, lo cual implicaba que tal vez no era el lugar para llevarlo a cabo. Y yo creo que el error que cometemos en México cuando hablamos de ESG es que hablamos mucho de la E, muy poquito de la S y casi nada de la G. La realidad es que la G es lo que hace que encontremos el balance adecuado entre la E y la S y que tengamos un proceso que sigamos, porque esto es algo que está evolucionando. Nosotros hoy en día en AINDA somos considerados en América Latina el inversionista más apegado a estándares internacionales. Hemos ganado premios al respecto, compitiendo contra fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de inversión y fondos de capital privado. Y estoy en el Comité Mundial de Estándares ya de Principles for Responsible Investment, y en infraestructura y energía de todos los fondos en el mundo que se adhieren al principal estándar, que es GRESB. Estamos considerados entre los 10 mejores del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos empezando siempre con la G. Ahora bien, como dijo Bill Gates, hay muchas ideas y hemos discutido muchas ideas, pero si no las ponemos en práctica, lo único que vamos a tener van a ser arrepentimientos. ¿Y de qué tamaño van a ser los arrepentimientos? Hablamos del tema de calentamiento global como algo que estuviera sucediendo en el futuro. La realidad es que si comparamos el número de eventos en la década de los 70s con las últimas 2 décadas, el incremento en el número de eventos de desastres naturales se ha aumentado 6 veces. Entonces, el tema de calentamiento global ya no es un tema futuro, es un tema presente. Ahora, cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de ello como un tema lejano. Estamos hoy en día aquí en la península de Yucatán. ¿Qué significa el aumento del nivel del mar para la península de Yucatán? Pues significa que donde estamos hoy muy probablemente pueda quedar debajo del agua. Entonces, no deberíamos de hablar del tema de calentamiento global como un tema lejano. México, duele mucho decirlo, pero de todos los países en el mundo es muy probablemente uno de los que vaya a sufrir más. Si lo vemos en términos de temperaturas, porque no solo es un tema de los mares, el calentamiento global implica que unos lugares se calienten más y otros menos, y en promedio subamos. ¿Dónde está México en ese promedio? México se está calentando 50% más que el promedio mundial. Corremos el riesgo inclusive que algunos centros de población dejen de ser viables. O sea, así de grave está la situación. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de ESG, ¿cómo lo debemos de bajar a nivel empresa? Pues tenemos que empezar por un código de conducta y ética en el que todo mundo se adhiera. Tenemos que tener una política de inversión responsable, tenemos que tener una política de diversidad e inclusión. Hoy hablamos, por ejemplo, del tema de operadores mujeres. Bueno, si tenemos instalaciones que no tienen baño de mujeres, pues claramente no podemos hablar de diversidad e inclusión. Tenemos que tener una política de proveedores, una política de ciberseguridad, una política de entorno organizacional favorable. Hoy hablamos, por ejemplo, del tema de los paradores. Indudablemente es un elemento clave en esta industria, y tenemos que medir lo que hacemos. Nosotros, si no nos hubiéramos adherido a estándares internacionales como el de PRI o el de GRESB, no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado en términos del entendimiento de ESG,
porque recibimos la primera calificación y en PRI no nos habíamos sacado a más. Con la primera calificación elaboramos un programa de trabajo para subir esa calificación hasta que llegamos a más. Lo mismo en GRESP. O sea, y hoy en día ya lo estamos bajando a nivel inversión por inversión. Hoy en día nuestra inversión en las 2 carreteras en Chiapas, la de Tuxtla-San Cristóbal y la de Arriaga-Cozocuautla, en términos de ESG, están consideradas las mejores de América Latina. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante lo que nos estás comentando. Carlos, Carlos nos va de WRI, nos tiene una presentación para comentarnos qué están haciendo en temas de movilidad en las ciudades y electromovilidad. Adelante, Carlos. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la NTP por la invitación. Es un gran placer estar acá con ustedes. Antes que empezar el tema que les quería platicar el día de hoy, quisiera presentarles un poco acerca de qué es WRI. Quizá algunos de ustedes no conocen la organización. WRI, World Resources Institute, es una organización a nivel global, sin fines de lucro, que estamos realmente centralizados en tratar de apoyar grandes cambios. Buscamos que los gobiernos promuevan las políticas, se tomen las decisiones adecuadas, pero no nada más con gobiernos, sino también con la sociedad, ¿no? Entonces, WRI tiene más de 35 años ya de existir a nivel global. En México empezó por ahí hace unos 18, 19 años, siendo, se llamaba en ese entonces CETS Embark, enfocado mayormente al transporte urbano de ciudades. Gracias. Listo. Aquí está. Ahí vamos un mapa donde realmente la WRI tenemos presencia, como les decía, inició originalmente en Estados Unidos ya hace 35 años, en México tenemos aproximadamente 19 años que empezó con CTS Embark, luego se posicionó nuevamente con WRI para formar parte de este grupo. Somos una organización global que basamos nuestras decisiones en investigación, estudios y tratamos de apoyar a las organizaciones, asociaciones, sobre todo que tengan que ver con política pública de gobierno para hacer los cambios, ¿no? Como ven, tenemos prácticamente presencia en todo el mundo, en América Latina, en África, en China, en Estados Unidos, por supuesto, y la verdad tenemos una plantilla de especialistas a nivel global de más de 1000 personas que nos apoyan, ¿no? Una de las partes fundamentales en donde WRI impulsa sus esfuerzos es en apoyar a las ciudades. También tenemos áreas específicas que vemos bosque, que vemos océanos, que vemos cambio climático, pero un área donde nos centralizamos es en las ciudades y por lo tanto tenemos mucho interés en mejorar las condiciones de vida de las ciudades y una de las partes fundamentales es la calidad del aire, que va de alguna manera ligada con el cambio climático. Las mismas causas o algunas de las causas que están generando el cambio climático se están generando también los problemas de calidad de aire, ¿no? El aire es un recurso vital, es un elemento esencial para la vida, ¿no? No hay divisiones políticas, no hay divisiones sociales, simplemente el aire que respiramos es el mismo que para todos. Y este aire cuando se contamina, y uno de los contaminantes fundamentales es el transporte en todas sus modalidades, es el causante de varias enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, respiratorias y demás, ¿no? Ya todo el mundo creo que hemos escuchado eso. Las diferentes fuentes de contaminante, las fijas, las industrias, las móviles, el transporte, que es el que nos tiene hoy en día en este foro tan interesante de ARA y de origen natural. Enfocados entonces en las ciudades y en la parte de transporte, que a lo largo de estos 2 días hemos estado platicando y hemos estado escuchando varias ponencias que van muy alineadas en el mismo sentido y que de alguna manera en esta presentación creo que confluyen, ¿no? Hablamos primero de la urbanización.
Todo el mundo ya tenemos bien claro que por ahí del 2035, más del 60 o 70% de la población vamos a vivir en ciudades y por lo tanto es tan importante atender cuáles son las causas que están generando estos cambios. La gente, la aglutinación de personas en las ciudades genera una alta dependencia de compra de productos que ahora, como hemos visto, pues estamos hablando del comercio electrónico, del e-commerce, ¿no? En donde en vez de llegar ahora los productos a los almacenes y de ahí que la gente iba a las tiendas y los llevaba a sus casas, bueno, ¿qué les platico yo? ¿No? Ahora los productos llegan a las casas de la gente y por lo tanto la distribución se vuelve mucho más compleja y requiere de una logística mucho más a detalle, ¿no? El sistema de venta de productos, también de entrega y las tecnologías. Hemos hablado de electromovilidad, se ha escuchado aquí en varios ya de los paneles anteriores el tema de electromovilidad y bueno, sabemos que es la tecnología que viene, es la tecnología que se está empujando a nivel mundial y aunque nos queramos quitar, bueno, de todas formas vamos a tener que enfrentarla y tomarla y es mejor todos los esfuerzos que se han hecho de varias de las empresas que hemos escuchado aquí para poder traer la electromovilidad, el sistema eléctrico al transporte. Y ahorita les voy a platicar un poquito no solamente de los grandes camiones, sino de este tema de última milla, que va directamente con el tema de comercio electrónico, que ha crecido, que ya lo vimos en los paneles anteriores, ¿no? Del 2014 al 2019 creció 3 veces a nivel mundial, cada vez más productos se pueden comprar en línea, ya hay aplicaciones, nuevos modelos de negocio digitales. Entonces, el e-commerce va de la mano con el cambio de transporte y eso está afectando de alguna manera la calidad de aire porque se está emitiendo mayores contaminantes. ¿Por qué? Porque hay mayores vehículos estando distribuyendo las mercancías que se compran. Eso ha llevado a que las ciudades alrededor del mundo, ¿no? En Europa, en Londres, en París, en Madrid, bueno, ya se estén poniendo zonas de restricción ambientales, ¿no? Zonas en donde ya no se permite que los vehículos con cierta tecnología puedan acceder y eso incluye también a los vehículos de transporte de mercancías. Control de ruido, restricciones a la carga, los tamaños de los vehículos, pero también hay otro tipo de restricciones y otro cambio que se está haciendo en las ciudades, que es el cambio a las zonas urbanas, ¿no? Las calles se están peatonalizando, se está fomentando el uso de medios menos dañinos al medio ambiente y por lo tanto las calles están reduciendo tamaños y por lo tanto las flotillas para repartir las mercancías en esos sitios deben de considerar esos cambios, ¿no? Los productos de la última milla, ¿no? Eso que también hemos platicado, bueno, requiere vehículos de menor tamaño. Aquí, afuera, aquí en el hotel estamos viendo ya algunos de ellos, ¿no? Pero ya inclusive estamos viendo bicicletas eléctricas. O sea, esta última milla, este último entrega a los consumidores requiere tipos de vehículos distintos, ¿no? Esta distribución capilar que va en contra de lo que el transporte per se es, ¿no? El transporte entre más masivo es, como veíamos hace rato, el ferrocarril, el barco, pues es más económico, pero aquí tenemos la otra línea de trabajo, siendo que estamos hablando de una distribución pequeña, capilar, requerimos vehículos más pequeños y por lo tanto los costos de estos vehículos impactan más en el precio final del producto. Y se tiene que hacer además con en respeto al entorno, al medio ambiente, ¿no? Para 2030 se tiene estimado que la cantidad de vehículos de reparto aumente en un 36%, las emisiones, por tanto, si seguimos utilizando las mismas tecnologías, aumenten en 32% y también haya más congestionamiento. Y en esta gráfica podemos ver, ¿no? Simplemente si utilizamos vehículos eléctricos, pues podemos reducir esas cantidades locales, por lo menos, ¿no? Dentro de las ciudades, de emisiones de contaminantes y por lo tanto la salud de la población mejora. Tendremos que hablar de que la fuente de donde se genera esa energía también sea una energía sin tanta polución, ¿verdad? Pero por lo menos localmente reducir esa cantidad de energía. Aquí en esta tablita que se genera y que se puede ver en el Global Electric Vehicle Outlook de 2022,
Están separadas los diferentes tipos de vehículos, ¿no? En la parte de arriba izquierda vemos los vehículos de carga, los de vans. Inmediatamente abajo, los más grandes, los camiones. El que está con un recuadro punteado son los de tamaño mediano. Los de pasajeros, de transporte de pasajeros en la parte superior, que realmente son los que más se han desarrollado a partir del 2019, ¿no? Es un impulso importante a nivel mundial, empujar que el transporte público de pasajeros se lleve a través de transportes eléctricos. Pero es muy importante ver, ¿no? O sea, la parte esa que vemos ahí, el recuadro rojo en la parte inferior izquierda, que los vehículos de medio tamaño, las vanes pequeñitas también tienen un impulso, porque realmente esa tecnología eléctrica va muy de la mano con la última milla, ¿no? Entonces, se están generando la tecnología, se están produciendo los carros, se están produciendo los vehículos adecuados, las bicicletas eléctricas, los camioncitos pequeños de manera eléctrica, ¿no? Flotillas, como la vemos allá afuera, que ya tenemos camiones livianos, tenemos vanes para carga liviana, y también los vehículos utilitarios pequeñitos, que son las bicicletas eléctricas de carga, que inclusive en la Ciudad de México ya se pueden ver en algunas partes, y en algunas otras ciudades alrededor del mundo están realmente en boga, se están impulsando muchísimo. Es un tipo de ganar-ganar, ¿no? La última milla, las ventajas que tenemos con la electromovilidad, a final de cuentas es un menor desgaste en las piezas de los vehículos, por lo tanto hay una reducción de costos de mantenimiento, una operación silenciosa que ayuda también a reducir la contaminación en los ámbitos urbanos, la disminución de gases de efecto invernadero, que contribuye tanto a la contaminación local, pero también al cambio climático. Entonces, al reducirlo, le estamos aportando los indicadores corporativos de las empresas de alguna manera, la adaptación a las zonas de restricciones, un incremento de competitividad, ¿no? Al tener una variedad más amplia de soluciones para la entrega, la logística final, mejora de las condiciones ambientales, y pensando que esto algún día no muy lejano se vaya a llevar la generación eléctrica a través de energía renovable. Los retos que tiene la electromovilidad para la última milla, bueno, todavía hoy en día se requieren inversiones importantes, es una tecnología que está en desarrollo, relativamente nueva, pero que es muy importante estarla monitoreando y subirnos de una vez al barco para tomar esas mejores decisiones. Se requieren esquemas de financiamiento, que es tema gubernamental, que en WRI estamos trabajando para generar esas políticas, pero la asociación como la NTP nos pudiera ayudar para cerrar la pinza y empujar que se lleguen a poner realmente para la disponibilidad de todos, ¿no? La ubicación de los sitios de carga, no es lo mismo cargar un vehículo a diésel, que puede ser en cualquier gasolinería, ¿no? Te tienen que estar estableciendo esta infraestructura, entonces la operación es distinta, el precio de la energía todavía sigue no siendo competitivo, y el tema de disposición de las baterías, ¿no? Que es una discusión que se ha dado en el mundo, qué hacer con esas baterías que cuando llegan a su vida última en medio de transporte. Bueno, hay algunas alternativas, pero todavía no hay una, digamos, definición. La experiencia de Colombia, ¿no? En temas de política nacional, que es sumamente importante que la tratemos de replicar en México, porque a final de cuentas la electromovilidad no puede funcionar, no puede existir si no hay una política que la aliente, que la impulse, ¿no? En Colombia desde 2017 se dan incentivos, ya hay una ley de movilidad eléctrica, entonces es un sitio en donde ya hay muchísimos vehículos eléctricos que proporcionan este servicio de logística final de última milla. A nivel global, bueno, empresas como Amazon, como FedEx, como UPS, que se dedican a paquetería, simplemente por poner aquí algunas, bueno, están apostando todas sus inversiones a que sus vehículos sean eléctricos. Aquí vemos algunos ejemplos adicionalmente, los podemos ver aquí afuera, ¿no? También varias empresas que han hecho muchos esfuerzos para hacer transformaciones o tener unidades ya disponibles para reparto. Simplemente unas notas finales, el cambio tecnológico es inminente, ¿no? La electromovilidad está y no hay para dónde hacernos, es la tecnología que viene, es el cambio que viene. Quizá todavía para los traslados
lejanos de varios kilómetros, no está aquí a la vuelta de la esquina, pero sí para la logística de mercancías de las ciudades. Ya es un tema que son los próximos 5 años, no podemos hacernos más para un lado. En los esquemas fiscales, insisto, necesitamos los incentivos gubernamentales, se requiere una red pública de estaciones de recarga para que realmente sea mucho más fácil poder planear el reparto de las mercancías, y las regulaciones locales, no hay que perder de vista que estarán imponiendo restricciones en las ciudades en los próximos años. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Mencionaba Carlos que la ANTP podría ser un jugador importante en cómo movernos hacia adelante. Alex, ¿podrías contarnos qué está haciendo la ANTP en temas de movilidad sostenible y qué proyectos traemos? Sí, gracias, Caterina. Bueno, primero que nada, pues primero lo que estamos haciendo es, por eso pusimos este tema en este panel, ¿no? Yo creo que la ANTP como asociación y a los usuarios que representa son empresas que están obviamente bastante preocupadas por lo que ya nos comentó Manuel. Es una realidad el cambio climático y también es una realidad que las cadenas de suministro son de las principales afectaciones a este cambio climático. Entonces ya lo vimos en las presentaciones inclusive del panel anterior, lo que significa el impacto de las cadenas de suministro en el calentamiento global, en los efectos del CO2 y de todo lo que ya Manuel también nos presentó. Y estamos en riesgo, y nuestro país es de los que está más en riesgo y además es de los que está más atrás en materia de todo lo que tenemos que hacer. Entonces la ANTP, congruente a sus principios, con los cuales fue fundada hace ya 26 años, si no me equivoco, si Edgar se acuerda, porque a mí no me invitaban en ese entonces, se juntaban ahí un grupito y hacían ideas, hicieron muy buenas ideas, porque hablaron de 4 pilares que hoy se siguen sosteniendo. La seguridad vial, que también tiene que ver con la parte social, la parte de ser responsable socialmente, como ya nos comentó Manuel, y creo que lo hemos empujado. Tenemos el Premio Nacional de Seguridad Vial, tenemos la Semana de la Seguridad Vial, tenemos estadística, hemos hecho una ley, hemos promovido la ley de movilidad y trabajamos mucho durante 20 y tantos años en hacer que la movilidad de carga, el transporte de carga en este país sea más seguro. Entonces creo que en ese aspecto estamos cumpliendo con nuestra filosofía, con nuestro principio, y además estamos contribuyendo y liderando a que nuestro país logre tener mejores estadísticas. Estamos muy mal, somos de los peores países. La causa número 1 de muerte de jóvenes, no solo en México, sino en todo el mundo, es accidentes viales, y sin embargo, pues aquí estamos, 22 años, 20 y tantos años después de hacer el Premio Nacional de Seguridad Vial y la Semana de Seguridad Vial, y nos sentimos, diría yo, solos, con poca participación de otros organismos, con poca participación, sí, con mucho agradecimiento y mucho reconocimiento para esos tipos de programas, pero realmente con muy poca apoyo de otras organizaciones, de otras cámaras. Y bueno, eso es lo que nos corresponde hacer, no quejarnos, ni estamos llorando aquí, simplemente estamos diciendo cómo estamos. Y yo creo firmemente en lo que el panelista de MERS, nuestro compañero, nos acaba de decir. El nuevo liderazgo está en los partnerships, en las sociedades. Y eso es lo que debemos de tratar de hacer más eficientemente en ANTP. No solamente sentirnos orgullosos de todo lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho hasta ahorita, sino encontrar las maneras de lograr una participación con otras organizaciones, con el propio gobierno, con otras cámaras, para lograr potencializar todo eso que ya hemos hecho bien durante tantos años a mayores niveles, porque el tiempo apremia y porque los avances han sido muy importantes, muy significativos, pero no de suficiente alcance. Entonces, eso también lo tenemos en materia ambiental. Más recientemente tenemos un programa de buscar alternativas de mayores combustibles más limpios.
y hemos intentado y estamos trabajando aquí mismo durante esta reunión con un proyecto de electromovilidad. Y otra vez, tenemos que seguir insistiendo en ese proyecto de electromovilidad. Muchas de las flotas que tenemos en NTP son las que más se prestan para la electromovilidad, como ya nos enseñó Carlos, pues viene de lo pequeño a lo grande, y nosotros somos los que más tenemos flotas de distribución. Aquí está Almex, se presentó hace rato Gustavo, que tiene una flota de distribución muy grande, Bimbo, todas las que se puedan imaginar, Coca-Cola, Heineken, todos tienen camiones de reparto que son los que más fácilmente, por su propia vocación, por su forma de operar, en que regresan después de una ruta a un lugar donde se pueden cargar, son los que más fácilmente pueden emigrar hacia la electromovilidad. Estamos trabajando con Questum, con Megaflux, con los OEMs, con Isuzu. Hoy en la mañana yo desayuné con Isuzu, que es uno de los principales socios que tenemos en este proyecto, para que nos ayude a traer productos eléctricos, pero no a traerlos cuando estemos ahí. ¿Vieron las bolitas que presentó Carlos? Pues están muy padres y por todo el mundo, pero si lo notan bien, yo me volteé a verla, pues Latinoamérica, ¿cuándo nos van a ofrecer? Aquí nos hicieron un anuncio, las gentes de Scania, importantísimo, cumplieron hace un año, trajimos el primer camión y el mejor camión eléctrico a México y aquí está. Y el año que entra voy a traer otro camión eléctrico a México. Oye, pues de uno en uno no vamos a alcanzar. Y mucho menos cuando ese producto está claramente enfocado a otros mercados. Y lo agradecemos y los impulsamos y se los aplaudimos y los acompaño yo en la entrega de la llave a Bimbo, que también hace enormes esfuerzos. Pero lo que tenemos que reconocer todos es que si no aprendemos a trabajar y a colaborar y a hacer más efectivos estos programas, no vamos a llegar a tiempo. Entonces yo diría que eso es lo que puedo resumir. Estoy muy entusiasmado, a pesar de que sueno pesimista. No soy pesimista, al revés. Estoy diciendo lo que tenemos que hacer para lograr potencializar lo que ya tenemos y que estamos haciendo bien. Hemos platicado de este proyecto de electrificación y por qué es importante desarrollar la tecnología en México, porque luego vienen y te dicen exactamente eso. Es que este camión lo tengo que probar primero en México porque las baterías no es lo mismo, la altura de la Ciudad de México, la temperatura en Monterrey, y no sé cómo van a reaccionar las baterías a esta carga de trabajo. Por eso tenemos que probarlos en México y por eso estamos empujando a todos nuestros socios OEMs para que juntos podamos hacer esta sociedad, este partnership y liderar el cambio. También queremos hacerlo con el WRI y con cualquier otra asociación, cámara que nos ayude a hacerlo. Entonces, así lo resumiría yo, y obviamente estamos abiertos a sentarnos, a platicar y a seguir esforzándonos. Lo que sí les digo es que vamos a lograrlo, vamos a hacer que nuestro país haga esfuerzos y cambie lo más rápido posible, pero sí lo haríamos obviamente mucho mejor si nos aprendemos a asociar, a convertirnos en partners, en socios, y así entonces poder capitalizar mejor nuestros esfuerzos. Gracias, Alex. Manuel, los vehículos eléctricos son parte de un ecosistema, no es nada más que ponemos el vehículo eléctrico y ya empieza a funcionar, tenemos que tener una red que lo soporte. Con la experiencia que ustedes traen en proyectos de infraestructura, ¿cómo están viendo que se puede generar toda esta infraestructura de puntos de carga, de electrolineras? Y quizás también puedes mencionar ahí la fuente de la energía que vamos a usar para cargar los automóviles. Gracias. Indudablemente, cuando hablamos de vehículos eléctricos y después de un par de días está clarísimo que debemos de empezar por última milla, debemos de empezar por vehículos de reparto, y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle en eso. Pero indudablemente, en términos sistémicos, está ligado a tener ciudades más inteligentes, porque esos vehículos de reparto van a operar dentro de las ciudades. Tomemos el ejemplo de la ciudad más avanzada en el mundo en términos de movilidad y llevémoslo a la Ciudad de México. La ciudad más avanzada en el mundo es, sin lugar a dudas, hoy en día Copenhague,
La tecnología que utilizó Copenhagen es de una empresa que se llama Neology. Nosotros en AINDA recientemente adquirimos una participación accionaria significativa en Neology y lo estamos trayendo a México. Y voy a aplicar la tecnología de Copenhagen en la Ciudad de México. Hoy en día en la Ciudad de México tenemos Hoy No Circula, y ese Hoy No Circula pasa por una verificación vehicular y tiene que ver también con el tipo de vehículo. Pero el enforcement que hacemos en la Ciudad de México requiere de un policía subido en una motocicleta con un casco amarillo. Cuando en realidad, en una ciudad mucho más moderna, tendrías un sistema instalado en las patrullas con un reconocimiento de los vehículos, con una inteligencia artificial detrás de esas cámaras que le diga al policía: el Nissan blanco de la derecha no trae verificación vehicular. Eso en ese momento elimina la posibilidad de que ese policía trate de llevar a cabo una negociación. Ese vehículo tiene que acabar en el corralón. Y si lo llevamos al siguiente nivel, implica que el Hoy No Circula lo podamos administrar no solo por tipo de vehículo, sino por la región específica en la cual se encuentra ese vehículo. No es lo mismo la infraestructura de transporte público que en la Ciudad de México tenemos de Coajimalpa al Auditorio Nacional, que del Auditorio Nacional al Zócalo. Y por lo tanto, la manera de administrar ese Hoy No Circula debería de ser diferente. Inclusive si yo quisiera transitar en una camioneta V8 del Auditorio al Zócalo, la ciudad debería de cobrarme un peaje, y para cobrarme ese peaje utilizo exactamente la misma cámara que utilicé para identificar el que no traía yo la verificación vehicular. Ahora, esto tiene una segunda derivada que, hablando de responsabilidad social y de seguridad, tanto la parte de safety como la parte de security, porque hablamos la palabra seguridad para hablar de ambos términos, esa misma cámara con esa misma inteligencia artificial nos sirve para que conforme la patrulla vaya circulando, identifique en tiempo real un coche robado, identifique en tiempo real un coche que tiene una placa sobrepuesta, identifique en tiempo real la diferencia entre un Uber y un coche particular, y eso genera una ciudad mucho más segura en el amplio sentido de la palabra, porque además los excesos de velocidad en el segundo piso del periférico pues dejan de tener que ver con la fotomulta, porque todos sabemos, y además Waze nos dice dónde está la cámara de la fotomulta y le bajamos para cuando va a llegar a la cámara. Hoy en día es mucho más sencillo. Pones esa misma cámara a la entrada de donde entraste en el segundo piso o donde te incorporaste a los carriles centrales, y la misma cámara donde saliste. Y si llegaste de A a B en determinado tiempo, pues por promedio ibas a exceso de velocidad. Entonces se vuelve muchísimo más inteligente en términos de a dónde vamos a evolucionar en términos sistémicos. Ahora, ¿qué implica hoy un vehículo de reparto y por qué los vehículos de reparto es donde debemos de empezar? Tres razones fundamentales. La primera es que hoy en día el costo total de propiedad en un vehículo de reparto eléctrico es menor que un vehículo de gasolina o diésel. ¿Y cómo lo debemos de calcular? ¿Por qué este cálculo que parecería como diciendo, ¿cómo puede ser esto posible? Tenemos que comparar lo que vale el vehículo sin batería con un vehículo con motor de diésel o de gasolina, y luego comparar el valor presente del valor de la batería más el valor del consumo eléctrico y comparar eso con el consumo de diésel o gasolina. Y hoy en día en un vehículo de reparto
y por vehículo reparto me refiero a un vehículo que circule menos de 150 kilómetros día, es muchísimo mejor en términos de costo, porque además el costo de mantenimiento es menor en un vehículo de eléctrico que en un vehículo de gasolina o diésel. Tenemos que ser muy cuidadosos en algo. Mediáticamente discutimos como usuarios personales el rango que puede transitar un vehículo y preferimos un vehículo eléctrico de 400 o de 500 kilómetros que uno de 300 porque sentimos que nos vamos a quedar parados. Cuando hablamos de un vehículo de reparto, es bien importante no tener batería de más. Porque si compras batería de más, estás tirando el dinero a la basura. Entonces, es bien importante calcular las rutas que vas a utilizar y tener una batería acorde a esas rutas. Ahora bien, no se trata de tener vehículos eléctricos. Se trata de tener vehículos eléctricos que se pueden cargar con energía que contamina menos. Hoy en día en Alemania, con lo que acaba de pasar con Rusia y Ucrania, el que tenga un vehículo eléctrico está siendo irresponsable, porque está totalmente comprobado que ese vehículo eléctrico, que por definición va a generar una demanda adicional, esa demanda adicional se va a satisfacer con plantas de generación de carbón. Y claramente un vehículo eléctrico cargado con plantas de generación de carbón es mucho más contaminante que un vehículo de gasolina y diésel. En México, recientemente, yo presido el Comité de Sustentabilidad del Sistema Financiero, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, y uno de los grandes bancos de nuestro país presentó la estrategia para financiar vehículos eléctricos del banco, el producto. Y les digo, oye, si tú financias coches en México, particulares, eléctricos, y como parte del financiamiento no obligas al cliente a tener un cargador programable, ese vehículo no es verde. Si una persona llega en México a las 7 de la noche y enchufa su coche, está generando demanda adicional para plantas de generación de combustible y por ende no es verde. Es verde sí, solo si lo programamos para que se cargue entre las 11 y las 5 de la mañana. ¿Qué está pasando en el sector eléctrico en México? Si vamos a cargar esos vehículos, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos de entender? Y voy a decir algo que los va a choquear. En una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, arranqué la reunión con una pregunta y les dije, ¿en qué tiene razón Bartlett? Y todo el mundo me volteó a ver con cara de como que eran pocas cosas. La realidad es que sí tiene razón en algunas cosas. Las maneras de instrumentarlo, en mi opinión personal, no son correctas. La primera cosa que tenemos que entender es que cambió IFRS a nivel mundial. Y un take or pay de un proyecto eléctrico donde un solo consumidor compra el 100% del output de ese proyecto, hoy en día es deuda. Tienes que registrar el valor presente del contrato. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las subastas, le generó a partir de enero del 19 un impacto monstruoso en el balance de CFE. También es cierto que tenemos una red que no tiene redundancias y por lo tanto tiene una capacidad menor de manejar la variabilidad de un proyecto renovable. Para poder aumentar la capacidad de nuestro sistema eléctrico, necesitamos invertir muchísimo más en transmisión,
para que esa red sea capaz de captar una generación renovable mucho más importante. ¿Por qué no tenemos industria en Manzanillo? Manzanillo, el puerto más importante del país, con la carretera a Guadalajara, con la red de Ferromex, con el gasoducto, con una población en términos de nivel de educación por encima del promedio nacional. ¿Por qué en todo el estado de Colima no hay industria? Porque despachamos el costo de la electricidad con la central de combustóleo de Manzanillo y por lo tanto es un nodo caro. Cuando hablamos de esta transición que tenemos que vivir, no se trata nada más de hacer eólicos y solares y hidros, se trata de reconvertir esas plantas de combustóleo a gas y el impacto en términos de medio ambiente de convertir Manzanillo de combustóleo a gas es muchísimo mayor que tapizar el estado de Sonora con parques solares, ¿no? Se vuelve también súper importante el entender que hay nodos en los que hoy un privado le suma a CFE con un proyecto renovable y hay otros nodos en los que le resta. Y tampoco es cierto que el gobierno esté viendo todos los proyectos eléctricos con el mismo rasor de no los quiero. Les pongo un ejemplo. En la península de Yucatán, volviendo a donde estamos, claramente tenemos una deficiencia de generación. Hay un proyecto de una plataforma que se llama Atlas, que en este gobierno inclusive recibió financiamiento de Banobras. Entonces, necesitamos ser muchísimo más puntuales en términos de dónde podemos sumar y qué es lo que tenemos al alcance hoy, con lo cual podemos comenzar. Muchas gracias, Manuel. Carlos, quizás ya estamos terminando el tiempo, pero me gustaría que nos pudieras compartir cómo WRI nos puede ayudar a las empresas afiliadas a NTP. ¿Cómo podríamos trabajar en conjunto? Sí, claro. Bueno, WRI, como mencionaba, ¿no? Y bueno, muy interesante realmente lo que comentas. No nada más es el tema del cambio de los vehículos, sino de todo el ecosistema y de dónde realmente se genera la energía, ¿no? Que viene y hay que hacerlo y hay que empujar para que los gobiernos realmente tomen esas decisiones que deben de ser claras, ¿no? En WRI precisamente eso es lo que tratamos de hacer. Impulsar políticas, impulsar cambios, capacitación dentro del gobierno. WRI fue una pieza clave para la publicación de la Ley de Movilidad. Por ahí de 2013 a 2014 se empezaron a hacer los primeros ejercicios de la Ley de Seguridad Vial, que fue evolucionando posteriormente a la Ley de Movilidad. Fue un actor fundamental para ir empujando dentro del gobierno federal, pero también con los actores de las organizaciones, ir llevando a cabo y por fin se pudo publicar, ¿no? Entonces, de esa misma manera podemos hacer una cooperación, una coalición junto con todas las asociaciones, precisamente para no solamente desde el gobierno, sino no nada más cambiando las situaciones dentro del propio gobierno, sino a través de la sociedad, conjuntar todos los esfuerzos que conocemos que se están dando para llevarlos de la mano y que vayan a un solo puerto, ¿no? WRI se pone a la disposición de la asociación para poder hacer esta mancuerna, esta colaboración. Creemos que hay mucho que hacer en transporte de carga, es una industria, una parte fundamental que luego queda por ahí un poco perdida en las discusiones federales, en las discusiones estatales, locales. Se enfoca mucho al tema de transporte de pasajeros, pero sabemos que la parte de transporte logístico es fundamental para la economía del país y por lo tanto creemos que también podemos trabajar en conjunto con la NTP. Muchas gracias, Carlos. Se nos está acabando el tiempo, pero nada más si alguien tiene alguna pregunta, les pediría que se acerquen a los panelistas ahora que terminamos para poder seguir con el programa. Creo que agradecerles, porque es muy interesante, Manuel, lo que nos estás comentando de cómo tenemos que hacer como un doble check a lo que estamos haciendo y no solamente por ser eléctrico va a ser sostenible.
Y Carlos, lo que nos dices de crear alianzas, qué importante entre ANTP, otras cámaras, el gobierno, la sociedad civil, podemos sacar adelante estos proyectos que nos impactan a todos como sociedad. Y Alex, gracias por unirnos como ANTP y crear estos proyectos que nos pueden ayudar a llevar adelante nuestra industria al próximo nivel y pues ser la industria sostenible que queremos hacer. Al contrario, gracias Katy por panelista y a ustedes los panelistas. Creo que queda el resumen de que es un problema urgente, complejo, pero que también tenemos mucha gente que nos puede ayudar y si nos ponemos a trabajar juntos seguramente vamos a encontrar mejores soluciones. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Le pediría a Edgar Chaín que nos acompañe aquí al frente y también a la doctora María de los Ángeles Fromo, por favor. Mariana también, si nos acompañas. Gracias.